el 15 de octubre las autoridades de salud extendieron la alerta sanitaria preventiva por enfermedades respiratorias. Esta medida rige en 5 regiones de nuestro país y precisamente para hablar sobre esta alza en las enfermedades respiratorias que ha habido durante este año nos acompaña a esta hora la académica de la Universidad Católica y especialista en virus y bacterias, Susan Bueno. Susan, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Susan, partamos primero para establecer cuál es la causa del aumento de estas enfermedades durante este año. Bueno, pueden ser muchos factores los que están influenciando el hecho de que haya un aumento, digamos, de la epidemia viral. Básicamente, los años anteriores, y es como la tendencia normalmente, es que las enfermedades respiratorias causadas por virus comienzan aproximadamente cuando se inicia el tiempo frío, que es mayo, junio. Y terminan, o el pic se reduce aproximadamente cuando ya estamos entrando en septiembre. Este año, a diferencia de lo que se ha visto en otros años, el pic de virus respiratorios y de consultas por enfermedades respiratorias no ha bajado, se mantiene. Y lo que están liderando en este minuto, los principales agentes que están causando la infección son el virus influenza en los adultos y ya está en baja el virus respiratorio sincicial, pero sí tuvo un pic muy importante durante agosto. ¿Son los únicos dos o hay otras enfermedades también? Básicamente los virus más prevalentes, o sea los que más circulan en la población son 5. Son el virus respiratorio sincicial, que afecta principalmente a los niños menores de 1 año, pero todo el mundo se puede infectar, pero los que se ven más afectados y los que tienen mayor número de consultas en los meses fríos son los niños menores de 1 año. Tenemos el virus influenza, el parainfluenza, adenovirus y metaneumovirus. Para los niños menores, los más pequeños, el virus influenza, parainfluenza, son virus que no causan tanto daño como causan el virus respiratorio sincicial, el metaneumovirus y el adenovirus. En cambio, para la población adulta, es decir, los que estamos hablando mayores de 15 años, el virus influenza es el que causa la mayor cantidad de casos y de, digamos, causas que están produciendo, por ejemplo, el ausentismo laboral o mayor número de consultas. Ahora, la pregunta que uno se podría hacer es, en estos meses vemos que las temperaturas están subiendo, el día de hoy es un ejemplo de ello, pero ¿esto debería mantenerse con ese antecedente o no? Una de las cosas importantes, bueno, que tiene que ver con cómo es la epidemia de los virus respiratorios son dos cosas. Uno, el tipo de virus que causa la infección, porque estos virus, en el caso principalmente de influenza, tienen muchísimas lo que se denomina cepa, diferente del mismo virus influenza, pero tiene leves cambios, que hace ahora que cada año nosotros tengamos que vacunarnos contra alguna cepa en particular de influenza y que va de alguna manera a causar la mayor grado de infección. Cuando termina el brote, se produce una respuesta inmune en los individuos, o digamos en la población, lo que ahora lo hace resistente a esta cepa, pero luego viene otra cepa. En el caso del virus sincicial, metaneumovirus, tienen otros mecanismos para causar infección, que son poquitas cepas, pero tienen muchos mecanismos para evitar que el individuo genere una adecuada respuesta inmune. Ahora, tomando estas dos consideraciones, hay varios factores ambientales que pueden estar modificando o que pueden estar causando el cambio, digamos, de la epidemia. Por ejemplo, cuando hay niveles aumentados de contaminación, cuando los meses fríos, por ejemplo, se inician no en mayo, sino que parten en junio, julio. Y en el caso particular de la influenza es algo que todavía no está 100% dilucidado, pero al parecer la cepa que circuló este año fue una cepa que fue mucho más agresiva desde el punto de vista de la causa de enfermedad y por lo tanto hubo un mayor número de casos de individuos que se infectaron con este virus. Ahora, para las próximas semanas, ¿qué recomendaciones daría usted para este tema, para poder enfrentar también, para poder evitarlo y cómo también contrarrestarlo? A ver, una cosa muy importante que yo quisiera mencionar, y sobre todo con el caso de influenza. El caso de influenza es un virus que cuando infecta al individuo produce una depresión del sistema inmune a nivel del sistema respiratorio, lo que lo hace mucho más susceptible a infecciones bacterianas. Entonces es muy conocido y muy descrito en la literatura médica que posterior a un brote de influenza, una infección con influenza, se produce, la probabilidad de que se produzca un caso de infección bacteriana en el pulmón es bastante alto y eso puede ser muy grave. Por lo tanto,
Es importante, sobre todo, yo creo que en esta época en donde ya empieza el calor, empieza la primavera y empiezan las alergias, puede haber una sobreposición de la infección viral con el caso de alergia. Le iba a preguntar también sobre ese tema. Exacto. Y las facilidades que hay para confundir también la sintomatología entre ambos. Bueno, en ese sentido, efectivamente, en esta época, dado que el virus influenza todavía está en un número de consultas bastante alto y de diagnóstico bastante alto, se puede confundir. Efectivamente, y en ese caso la recomendación es que frente a un cuadro de infección respiratoria o de compromiso respiratorio, que no solamente tome la parte superior de la parte respiratoria, la nariz, digamos, ojos comprometidos, sino que síntomas respiratorios como dificultad para poder respirar, y en el caso de influenza también tiene el caso de las fiebres altas y también los dolores musculares, que son bastante característicos. La fiebre y los dolores son las señales, digamos, como para descartar que sea una alergia y ya es otra cosa. Exactamente. Y lo otro que es sumamente importante es en la consulta, es poder diagnosticar estos virus. Actualmente en Chile nosotros contamos con métodos de diagnóstico a nivel del sistema público y sistema privado. Sin embargo, estos métodos de diagnóstico están basados en microorganismos que fueron, digamos, aislados, o métodos que son generados en el extranjero. Por lo tanto, muchas veces esos métodos de diagnóstico no pueden ser los más apropiados para poder identificar los virus que circulan en nuestro país. Y eso es lo que nosotros actualmente estamos trabajando para generar mejores métodos de diagnóstico. Esto lo hacemos con, con apoyo del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, BMRC, la Pontificia Universidad Católica y varios hospitales, el Hospital Sotero del Río, la Red de Salud C, básicamente para lograr tener métodos de diagnóstico que sean muchísimo más rápidos, que sean más accesibles y que sean más certeros. Esto nos podría evitar que en el futuro pudiésemos tener esta confusión de que realmente qué es lo que está causando la infección, y nos pudiese estar predisponiendo a tener consecuencias bastante complicadas, como en el caso que mencionó de la influenza, la infección posterior con bacterias, que es muy serio. Pero para descartar el tema de las alergias, ¿no influyen estos números que estamos entregando de esta fecha, por ejemplo, en cuanto al alza de enfermedades respiratorias? Básicamente, para descartar es sumamente importante, sobre todo si hay un compromiso más allá de lo que es la clásica alergia, que es la rinitis, que es la congestión nasal, la congestión ocular. Si hay síntomas, por ejemplo, fiebre o algún otro síntoma respiratorio, es sumamente importante consultar y poder solicitar un diagnóstico para ver si la causa es un virus o es solamente la parte alergia, que eso no tiene nada que ver con infeccioso y es causado por la activación de la respuesta. ¿Y este escenario de aumento de las enfermedades respiratorias se podría dar el próximo año, por ejemplo, Susana? Es muy difícil de predecirlo, porque depende de varios factores, como decía. Los niveles de contaminación se sabe que son uno de los factores que influencian la capacidad que tiene el individuo de defenderse contra los virus. Segundo, en el caso del virus respiratorio sincicial y metaneumovirus, que son virus más conservados, digamos, que no sufren muchos cambios, va a depender de cómo venga la estacionalidad, cuando empiecen los meses fríos. Y en el caso de influenza, depende mucho del tipo de cepa que va a circular el próximo año. Y eso, si bien digamos, centros de referencia a nivel de todo el mundo, coordinados con la OMS, hacen estudios tanto epidemiológicos como de modelación matemática para poder saber cuál es el virus que va a causar la epidemia el próximo año. Muchas veces, y poder básicamente generar una vacuna para protegernos, básicamente eso, siempre existe la probabilidad de que circule un virus distinto y por lo tanto cause una enfermedad que sea más severa o menos severa. Eso es bastante difícil de poder predecirlo, pero claro, lo que sabemos es que estos 5 virus son siempre los causantes y se concentran en los meses fríos. Susana, y en cuanto a lo que ocurrió este año, ¿cómo respondió el sistema de salud? Porque en su momento hubo quienes criticaron incluso al Ministerio de Salud por, dicen, haber decretado muy tarde esta alerta sanitaria. ¿Fue así o se respondió bien? Básicamente, la respuesta a nivel nacional está coordinada año a año por el Ministerio de Salud y, por supuesto, también, como pasa a nivel del mundo con la OMS, en nuestro país también hay redes de asistenciales que están asociadas
digamos, al Ministerio de Salud para entregar, y específicamente el ISP, cómo va la incidencia de los virus respiratorios año a año. Y dependiendo de esta información es cuando se toma la medida de iniciar la campaña de invierno, cuando empieza a haber un aumento de todos los casos de enfermedades respiratorias. Lo que yo creo es que en el caso de influenza no se anticipaba que iba a ser un brote tan fuerte y que iba a durar tanto tiempo. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Salud actuó básicamente como ha ocurrido en los años anteriores, considerando un promedio de cómo se producen las enfermedades respiratorias, pero este año fue un poco distinto. Entonces, en ese sentido de extender la campaña sanitaria es una muy buena medida y haber adelantado o no la campaña sanitaria depende mucho de la circulación de los virus, del número de diagnósticos que se están dando. Y basado en eso es donde se toman las decisiones. Susan, y en cuanto a recomendaciones, estábamos mencionando recién el tema meteorológico, pero ocurre que, claro, aumentan las temperaturas, pero eso es en horas de la tarde, y en la mañana y en la noche son bajas también las mínimas, y eso quizás puede ser también un gatillante de generar estas enfermedades. ¿Qué se puede hacer? Por supuesto. Una de las cosas más complicadas que pasan en los meses como agosto y septiembre es lo que usted bien menciona, que es que las alzas de temperatura son aproximadamente a mediodía, pero en las mañanas y en las tardes la temperatura baja muchísimo. Ahora, los cambios de temperatura afectan directamente la respuesta inmune, principalmente a nivel de la respuesta inmune respiratoria, porque bajas de temperatura producen que nuestro sistema inmune se deprima a nivel de las vías respiratorias altas y bajas y por lo tanto nos hace más susceptibles a los virus. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros básicamente no tenemos muy claro qué ponernos, si nos abrigamos o no nos abrigamos, entonces muchas veces pasamos a estos periodos de calor en donde tú te sacas la chaqueta o la ropa que andas trayendo o no la llevas simplemente a tu lugar de trabajo y después pasan estos periodos que son o en la mañana muy temprano o en la tarde, en la noche que es muy tarde, que las temperaturas bajan muchísimo. Y eso tiene un impacto directo a nivel de la respuesta inmune del sistema respiratorio. Por eso nos hace un poco más susceptibles también y hay que tener cuidado con los cambios de temperatura, el uso de aire acondicionado, todo lo que nos pueda afectar nuestro sistema respiratorio. Vestirse en capas, dicen también. Así es, esa es la recomendación. Susan, muchas gracias por esta información y esas recomendaciones también, especialmente en estos meses donde, claro, la situación meteorológica va cambiando y hay que también cuidarse y evitar enfermarse. Hace difícil cuidarse. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa acá en Es Noticias, son ya 1:15 a las 3 de la tarde y ya regresamos con más informaciones.